esto se pone bueno. Entonces continuamos desarrollando este tema que tenía que ver con conocer a Dios y siendo conocidos por Dios. Ajá. Cuando eres conocido por Dios, o cuando Dios te conoce a ti, te conoce por tu forma. Una de las formas o una de las maneras en que nos conoce es cómo pensamos. ¿Cómo pensamos? ¿No? Cuando uno piensa conocer a otra persona, más o menos lo describe y se da cuenta cómo es de la manera que habla, porque cuando habla está expresando lo que él tiene dentro. ¿Qué tiene dentro? Pensamientos. Y la Biblia dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. ¿Ya? Hermoso, ¿no? Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Ajá. Pero a pensar bien, digamos que no compraste el pan, Dios tiene pensamiento de bien. Digamos que no pagaste fin de mes la letra que te tocaba, Dios tiene pensamiento de bien. No te va a venir, ¿por qué no pagaste? Tenías que haber pagado, ¿por qué te compraste ese pantalón, esos zapatos? No va a hacer eso. Dios tiene pensamiento de bien y no de mal, dice, ¿no? Ahora pues, como no, lo clásico, como te compraste algo que está fuera del presupuesto, ahora pues se enfrenta a las consecuencias. Bueno, Ajá. La Biblia dice que Dios tiene pensamiento de bien y no de mal para nosotros. Estabas hablando de personas que piensan siempre negativamente y siempre otros tienen la costumbre de culpar, de que tú tienes la culpa y por qué no hiciste esto y por qué no hiciste lo otro y culpar y culpar. ¿Qué está revelando esa persona que culpa y culpa y culpa? Lo que está revelando son sus pensamientos. Esa persona está intoxicada de pensamientos negativos, de pensamientos de mal. Y entonces ahí tenemos que ver otra circunstancia por la que atravesamos nosotros, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que nuestro cerebro es como si fuera, o nosotros, vamos a decirlo personalmente, no como cerebro, sino como persona. Nuestra mente es como un aeropuerto donde entran los aviones, ¿no? Donde están esperando su turno. Pero quien va a decir quién entra es la torre control. La torre control dice, bueno, JXP, pa, Delán, Chile, entre, pa, y ese va a entrar. La pista número tanto y entra. O sea, ahí, por ejemplo, hay una gestión del orden en que tienen que entrar los aviones, para que más o menos estés informado, amigo, parecido a lo que pasa en nuestra mente. En nuestra mente no solamente están nuestros pensamientos, están los pensamientos de Dios cuando tú lees la palabra de Dios, y a veces cuando tú le pides ayuda, inmediatamente Dios te trae su palabra para cosas muy específicas y te ayuda a salir de la dificultad. Pero también están pensamientos culposos que nos dijo la mamá, o nos dijo algún amigo que de repente no quedamos bien con él, o nos dijo Nuestra Señora, porque Nuestra Señora cuando salimos, o el maestro de la escuela también, ¿no? El tío que le tiramos un zapatazo y nos contestó. También están todos esos pensamientos que están ahí. Y a veces esos pensamientos culposos que dicen, claro, pues porque hiciste esto, por eso te está pasando eso, ¿no? Entonces nosotros como el ser, como individuos, tenemos que gestionar todo ese tipo de pensamientos. Y somos responsables de lo que hay en nuestra mente. Y nosotros tenemos que tomar lo que va a hacer posible que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. Porque si yo pienso en algo que yo he hecho mal, estoy todo el día obsesivamente dándole vuelta, pero ¿por qué no lo hice? ¿Y por qué no hice esto? ¿Y por qué no fui a la hora tal? ¿Y por qué? Etcétera, etcétera. Entonces no voy a estar en gozo, pues voy a estar angustiado, voy a estar asustado. Pero si yo, por ejemplo, empiezo a pensar que, digamos, en uno de los pensamientos de bien que Dios tiene para mí, por ejemplo, dice, Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Eso me va a traer gozo. ¿Qué más me va a traer gozo? Por ejemplo, podría pensar dice, si estoy enfermo, por ejemplo, podría decir, como el Salmo 23 que dice,
aunque ande en valle de sombras o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Indudablemente que te va a traer paz, te va a traer tranquilidad. Hace poco ha fallecido un joven a quien yo tuve la oportunidad de ministrarlo en algunos momentos. Este joven estaba, no había perdido su comunión con el Señor un buen tiempo, pero cuando se puso malito, ahí comenzó él a buscar en su camita al Señor, ¿no? Y entonces se hablaba con su hermano y le decía que cuando salga del hospital, del seguro, va a hacer esto, va a hacer lo otro, no sé cuánto. Pero le decía, estoy sorprendido porque tengo mucha paz. Entonces su hermano estaba preocupado, dice, mi hermano tiene mucha paz, estoy preocupado. Y le digo, pero al contrario, debe estar tranquilo, porque si tu hermano tiene paz, qué bueno que esté con paz, ¿no? Entonces su hermano como que estaba entendiendo de que esa paz, sí es cierto, la producía el Señor, pero como que también entendía su hermano que posiblemente no iba a salir de esa, ¿no? Ajá. Efectivamente, eso pasó, no salió el joven de partió a la presencia del Señor, pero mire, Dios le dio tiempo para arreglar su vida en esos momentos, ¿no? Arregló su vida y en lo que concierne a él, las últimas palabras que escucharon de su familia, del joven, fue que él estaba bien, que estaba tranquilo, que todo estaba bien, que él sentía mundo, no tenga miedo porque yo estoy tranquilo, tengo paz. Por supuesto, él decía, yo voy a salir de esto. No salió de eso. Pero él hasta cuando estuvo consciente, él sabía que había una salida, ¿no? Y a veces nosotros pensamos que el gozo y la paz y todas estas cosas solamente es cuando Dios responde positivamente, ¿no? Puede responder, digamos, para nosotros, puede ser negativo como para el joven que partió, para la familia del joven que partió, puede ser una cosa muy triste o negativa, pero para el joven que partió era positiva, porque él dijo, no tengan pena, yo me siento bien, tengo una paz, pero que nunca he sentido esta paz. Amén. Y entonces, ¿por qué? Porque él se llenó de pensamientos de bien. Y esos pensamientos que él conoció cuando él estaba leyendo la Escritura, llenaron su corazón de tranquilidad, de paz. ¿Por qué? Porque al menos en un tiempo conoció al Señor. En un tiempo supo quién era Dios. En un tiempo buscó al Señor por medio de la palabra, la Biblia. Y entonces en ese momento el Señor le socorrió en ese momento tan difícil. Le socorrió y pasó a la presencia del Señor, pero no asustado, no de miedo, sino pasó tranquilo, ¿no? Claro, la familia ha quedado con un dolor muy grande. Hasta ahora están muy tristes. Yo trato de animarlos con la palabra del Señor, pero yo percibo su dolor muy grande. La verdad que a veces ya no sé qué decirles, ¿no? Pero le digo, pido al Señor que consuele a la familia, porque a la edad de 28 años, perder un hijo de 28 añitos debe ser una cosa muy dura, muy, muy fuerte. Sin embargo, cuando uno conoce a Dios, cuando uno es conocido por Dios, entonces el momento que enfrenta ya no es tan difícil, ¿no? Yo he perdido, por ejemplo, a mis dos padres. Mi madre, yo lo perdí cuando tenía 4 o 5 años. Y yo ya sabía, yo ya iba a la iglesia a esa edad. Y no sé cómo Dios me consoló. Y luego mi padre murió cuando mi papá tenía 48 años. Yo tenía 31 o 35, algo así. Me dolió terriblemente porque 48 años está entero, ¿no? Ajá. Pero Dios me consoló. Y esa es creo que ahí se encuentra la diferencia de conocer a Dios, porque el gozo del Señor, como dije antes, no solamente se trata de estar riéndonos o de jajajaja, sino que el gozo del Señor es una cosa que tú no puedes definir. Como el joven que partió a la presencia del Señor, dijo, no se preocupen, todo está bien, yo tengo una paz tremenda. Y al otro día él partió a la presencia del Señor. No sé si él ya sabía que iba a partir, pero él confiaba en Dios, ¿no? Él confiaba en que iba a salir de eso.
pero hasta el momento que él era consciente, él estaba tranquilo y pedía que a su familia que no se preocupe. Entonces, creo que ese es el plus que uno tiene cuando uno conoce a Dios y es conocido por Dios. Creo que la humanidad y gran parte de la iglesia no disfruta de lo que es el estar en la presencia del Señor, que es decir lo mismo, disfrutar de la dimensión espiritual, ¿no? Creemos que todo es tocar, mirar, todo es horizontal, mientras que desde lo natural, desde lo espiritual, podemos tener muchos recursos y sobre todo la presencia de Dios para ayudarnos a pasar los buenos momentos y también aquellos que no son uno no quiere enfrentar, ¿no? Como por ejemplo la muerte. Jorge, hay un testimonio de una pareja de misioneros que estaban sirviendo a Dios en una selva en un país de Centroamérica y estaban en un lugar donde no había mucho servicios médicos y esas cosas. Y la esposa empezó a tener unos dolores de cabeza, la llevaron en burro, creo, en mula, la llevaron al pueblo más cercano, la revisaron, bueno, le hicieron algunas curaciones y regresó. Sin embargo, los dolores continuaron y de repente en algún momento algo pasó, se cayó al suelo, el esposo vino, la recogió y prácticamente la señora falleció en los brazos del esposo, del misionero. Y él oraba a Dios, y después de muerta, abrazado de su mujer, oraba al Señor que se la devolviera. No solamente primero que no se muera, pero cuando ya falleció, que se la devolviera. Y para hacerla corta, la hermana volvió a la vida, pero ella contaba de que mientras su esposo estaba orando por ella como que veía a su esposo, su propio cuerpo, y había una luz muy grande, vio como un ángel muy grande que la guiaba en esta luz, y llegó a un lugar donde ella percibía que era el Señor Jesucristo, y que el Señor no lo llegó a ver, pero escuchó su voz que le decía, no he terminado contigo todavía en la tierra, regresa. Entonces ella regresa efectivamente, ahí es donde resucita, y bueno, se curó y siguió adelante. Pero lo interesante de esto es que en esos pocos segundos o minutos que estuvo ella muerta, ella relata de que la paz que tenía y la libertad que sentía era algo indescriptible, a tal punto que cuenta el esposo, y ella también, que casi una semana o un poco más del tiempo que estuvo de regreso, o sea, cuando había resucitado, estaba que lloraba continuamente porque tenía un conflicto muy grande. Por un lado estaba contenta de estar con su esposo y con su hijo, pero por el otro lado anhelaba esa paz y anhelaba ese gozo y esa libertad que había sentido en esos momentos cuando clínicamente la habían declarado muerta. Y eso lo he vuelto a escuchar otra vez en una hermana, de un matrimonio de Piura, muy cercano a nosotros. A la hermana le dio un ataque, no me acuerdo si fue al corazón o una hemorragia al cerebro, y los médicos la declararon muerta. Sin embargo, resucitó de los muertos solamente por intercesión de su familia, y ella me lo ha contado a mí, yo lo he escuchado. Decía que durante una semana o 2 semanas no terminaba de reconocer a su esposo y a sus hijos como tales, porque la magnitud de la vivencia que había tenido en la presencia del Señor era tan intensa que era más vívido y era más real que la vida que estaba llevando, ¿no? Entonces, esto confirma un poco lo que has estado hablando, de que no quiero decir que queremos irnos ahorita porque realmente amamos a nuestros familiares y queremos servir a Dios, pero sí de que, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Dijo que para él había llegado a esa dimensión, dice que morir era ganancia, ¿no? Y que en algún lado dice
estoy en estrecho, dice, no sé qué hacer, porque quedarme acá es bueno para la hora, pero irme con el Señor es muchísimo mejor. Entonces, una cosa es decirlo, leerlo, pero otra cosa es vivenciarlo, de tal manera que el amor de Dios sea tan inmenso y tan real, tan vívido, que uno ya pues todo lo que es sobrenatural es más real que lo que es natural. Escuché y es esa situación de conflicto, ¿no? Porque la persona, cuando ha tenido esa clase de experiencias, ha tenido que salir del cuerpo. Porque ellos mismos dicen que se miran y están mirando a la otra persona que los está tratando de ayudar. Yo también he visto casos de personas que han salido del cuerpo y estaban en cirugía donde estaban siendo operados y estaban mirando a los médicos, estaban mirando a las enfermeras, podían narrar todo exactamente lo que estaba sucediendo. Y cuando volvieron a su cuerpo, empezaron a hablar de aquellas cosas que habían visto. Y es que ellos salen de su cuerpo y como vemos, ¿no? Hay un conflicto espiritual que se da en esos momentos. Y ese conflicto es volver al cuerpo y volver ahora a reinterpretar lo que uno ha experimentado fuera del cuerpo, que el mismo Pablo no quiso mucho hablar del asunto cuando dijo fuera del cuerpo o en el cuerpo, no lo sé. El Señor lo sabe, ¿no? O sea, muy cuidadoso para no poner cosas que de repente podían ser equivocadas. Pero es interesante lo que dice 2 Corintios capítulo 10, el verso 3, al respecto de cosas espirituales, ¿no? Que pueden sucedernos y que uno tiene que aprender a hacer ese llamado de guerra espiritual para que podamos nosotros mantenernos en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese joven que narra, pues, Jorge, que estaba feliz, ¿no? Porque sabía que el Señor estaba con él y no importaba el paso que iba a darse, del paso de la vida a la muerte en este caso, pero para la muerte a la vida eterna, mejor dicho, ¿no? Y tenía que pasar por ese paso de la muerte que nosotros le llamamos, pero él estaba mirando cosas más allá de lo que de repente los familiares están mirando o estaban mirando, ¿no? Porque los familiares están mirando la muerte, no la ausencia, mientras que el creyente estaba mirando al Señor, estaba mirando lo que está detrás de eso llamado muerte. Y dice el verso 3, aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando, dice, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Es interesante, ¿no? Yo diría que estas personas en las cuales tuvieron esa experiencia, su obediencia estaba siendo perfecta, por motivo de que estaban siendo guiados por el Espíritu Santo, porque no puede haber esas manifestaciones sin la presencia del Espíritu Santo. ¿O me equivoco? No, es la única forma, ¿no? Claro, es la única manera, salvo de que haya un brujo curandero que está siendo manifestado por un demonio, que también se puede ver en el mundo, ¿no? Pero en este caso es el Espíritu Santo quien está prácticamente llevando al creyente a esa clase de experiencia. Y como vuelvo a repetir, aquí hay cosas que uno tiene que poner en orden, como esta hermana que tenía que poner en orden sus pensamientos porque había experimentado cosas más allá de lo que podía encontrar en sus hijos, ¿no? Y quería plasmar aquellas cosas que había visto, de repente querer plasmarlos en sus hijos, y es algo imposible cuando se supone que el Señor es el único que lo puede hacer, ¿no? Por eso que es tan importante que nosotros podamos tener cuidado de este discernimiento espiritual que debemos de usar, ¿no? O sea, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y aquí dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, de hecho que a nosotros nos tocará seguir teniendo experiencias con el Señor
y a muchos de la iglesia, y de repente algunos serán arrebatados, o algunos, digamos, tendrán sueños o visiones, o de repente morirán y volverán nuevamente a la vida. O sea, no lo sabemos, pero sabemos de que de todo ello tenemos que discernirlo espiritualmente y ponerlo en el estándar de la obediencia a Cristo, para que no podamos confundirnos a nosotros mismos, ni también confundir a los que nos escuchan. Escuché en uno de estos días una entrevista, o la última entrevista, o una de las últimas, que le hicieron a Luis Palau, al evangelista que Dios usó tantos años, ¿no? Y el pastor decía algo que me encantó realmente, porque una preocupación mía era: Señor, cuando me muera, me gustaría que no, como dice el Salmo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces yo siempre le decía: Señor, cuando me toque, por favor, estate conmigo, ¿no? Para atravesar ese valle que debe ser tan feo, tan horrible. Entonces, cuando le escucho al pastor Palau, el Señor me lo reveló ya totalmente como era. El pastor estaba diciendo pues que estos eran ya sus últimos días, que no sabía cuánto más iba a durar, y decía el pastor que él ya estaba listo: yo ya estoy listo para partir, y si bien es cierto, dijo, la muerte es un paso nada más, y lo dijo con el pasaje que está en la Escritura, que dice: ausentes en el cuerpo y presentes en el Señor. Y cuando él dijo esa palabra, como si se hubiera hecho la luz delante de mí. La muerte, o sea, el dolor, el temor y todas las cosas que uno piensa de la muerte, es el padecimiento que el cuerpo tiene cuando sabe, el cuerpo percibe, o la persona percibe en su cuerpo, que ya está en los últimos momentos. Esa es la muerte. Porque ya les dije hace poco que a mí me había dado el COVID, y yo sentía que como que había entrado en un tubo, y en ese tubo me iba alejando, no, o sea, me iba alejando de y acercándome a, pero la cosa era que yo no sentía que Dios estaba conmigo, y me sentía terriblemente solo. Y entonces decía: ¿qué está pasando? Pero ¿por qué no lo siento a Dios a mi lado? Dice: Dios mío, eso me atormentaba más que el morir, porque decía: bueno, si muero yo voy a estar con el Señor. Pero el no ser consciente de que Él estaba a mi lado, eso era lo que me acababa. Entonces, cuando le escucho al pastor que dice: presentes en el cuerpo, ausentes en el cuerpo, pero presentes en el Señor, él solamente dijo eso, y en mi mente el Señor lo aclaró, que el sufrimiento de la muerte es darse cuenta de que el cuerpo llegó a su fin. Porque el pastor Palau dijo así: en el momento que tú dejas la tierra, o sea, dejas de estar vivo, inmediatamente entras a la dimensión donde te espera papá. O sea, ya entras a la eternidad. Un abrir y cerrar de ojos, como dicen. Así es. O sea, no hay tránsito por ahí, que no, el tránsito es mientras se está yendo. Porque yo lo experimenté eso, como le dije, yo entré en un tubo y decía: ¿qué está pasando? Y no sentía la presencia. Y eso me atormentaba. Y también vino a mi mente ese pasaje que dice: la paga del pecado es muerte. Es muerte. Entonces, ¿cómo se evidencia que yo he pecado? Cuando me muero. Cuando muero es que ahí se ha pecado, ¿no? Pero si no te mueres, entonces no, todavía está bien, ¿no? O sea, está bien con el Señor, pero o no ha pecado nunca. Pero cuando uno muere, solamente está confirmando lo que Dios dijo: la paga del pecado es muerte. Amén. Y George, nos ha vencido Uy, no te creo. Sí. Entonces, lo termino porque me falta cómo cerrarlo. Ya, ciérralo.
Ok, entonces decía que recordé por qué el Señor Jesús dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Claro, el Señor Jesús se sintió terriblemente solo. ¿Por qué, señoras y señores? ¿Por qué? Porque cargaba sobre sí el pecado de toda la raza humana, de todo el mundo, tanto que su padre tuvo que alejarse de su hijo por la cantidad de pecados que llevaba sobre sí para que nos diera la salvación. Eso Amén. fue lo que entendí en ese tiempo. Y vamos a continuar en la siguiente media hora hablando un poco más del inmenso amor de Dios manifestado justamente en lo que acaba de decir Jorge, en esa cruz que le costó a él para que a nosotros no nos cueste. Regresamos en unos minutos.